canta la hinchada, gambeteando a cielo abierto y encarando para el gol. Dos contra uno, no te cambio por ninguno, siempre me quedo con vos. Dos contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón. Dos contra uno, no te cambio por ninguno, siempre me quedo con vos. Dos contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón. Buen mediodía para todos, otra edición de 2 contra 1, otra vez aquí en Las Pintas, en este lugar magnífico, espléndido en Citibel, como siempre, con invitados, en esta oportunidad con un funcionario, alguien de la política, alguien del deporte y la política. Sí, el primer político que viene al programa. Es cierto, han venido Y no vino solo. presidentes, sí, No vino de solo clubes. porque vino muy acompañado. Eso dije yo cuando lo saludé, había más gente de aquella vez que en su momento vino Troglio. Exactamente. Que bueno, vino acompañado obviamente. Todavía no porque lo Troglio- hacemos acá. Vinieron muchas Sí. visitas aquel día. Sí, vinieron muchas visitas, muchos admiradores. Pero bueno, estamos con Alejandro Rodríguez, el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida, hombre del deporte. Tengo entendido que fue futbolista, que es aficionado al ajedrez. Cuéntenos un poco Tan aprendido su también. historia personal, más allá de este cargo, Alejandro, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, futbolista, Sí. digamos, hice inferiores Ujú. en Vélez, luego en Ferro, y después tuve un fugaz paso intrascendente Sí. por excursionistas. Por el año 82, cuando ¿En qué categoría militaba? Excursio... No, jugué en primera. Ah, en mirá. Excursio, pero en primera C. Primera Por C. eso, ¿en qué categoría? Estaba en la C. En la primera Ujú. C. Sí, olvidable mi paso, porque fueron creo que 7, 8 partidos en el año, ahí el fútbol me abandonó. Era un defensor, un mediocampista, No, delantero. era, tenía pretensiones de parecerme a Miguel Brindisi. Ah, No sé si nada tienen más ni nada referencia menos. de lo que era ese. Para Un mí número uno- 9. 8, Mucha le... 8. Sí. Claro. Jugaba con la 9 en Boca, Sí. pero era... En Boca jugó ya directamente, ya había vuelto de Europa y jugaba, yo digo que parecía Di Stéfano, jugaba Claro. en cualquier lugar de la cancha. A usted Es le, más, le faltó Maradona al lado, quizás, ¿no? me faltó Maradona al lado, pegarle como él, cabecear como él, jugar en ese Huracán soñado del 73. Ujú. Yo soy muy hincha de Boca, pero Miguel fue uno de mis... Tengo algunos otros ligados a Boca, pero Sí. tengo dos grandes ídolos que no fueron de Boca, porque Miguel fue un año solamente, Sí. está más Bueno, identificado con Huracán y con la selección argentina. Claro. Que son Brindisi y Bocini. Mirá vos. Bocini es un hombre que nos ha arruinado la vida mucho a los hinchas de Boca, pero que admiré profundamente. Creo Bueno, que le fue gustan una- los buenos jugadores, los talentosos. Sí, sí. Me parecía muy poco a cualquiera de los que te estoy nombrando. Está Ahora, muy claro. lo que es raro es que si hiciste inferior y si pudiste llegar a una primera división, no hayas continuado, no hayas ido a otro club a probar suerte. No. Hubieron varias cosas. Yo ese campeonato jugué solo 7 partidos porque Sí. ya empecé a tener un problema de rodilla que todavía persiste y padezco. Y aparte por temas familiares me tuve que dedicar a la empresa de mi padre por problemas de salud de él y estaba estudiando y era muy difícil conciliar esas tres cosas. Militaba desde los 14 años y ya a la pasión que siempre tuve por el deporte en general y por el fútbol en particular ya se me había incorporado el virus de la política y pretendía hacer una carrera en ese sentido, que creo que me ha ido sustancialmente mejor que como futbolista. Claramente. Por eso lo digo poco que jugué al fútbol, porque
Mejor no es contarlo. mucho lo que hay para mostrar, ¿no? ¿De Ahora- qué? Sí. No, yo le preguntaba también que es aficionado al ajedrez, no sé si jugó en algún momento de manera colegiada, no sé, algún campeonato. No, yo jugué los Evita representando a mi escuela, la escuela Andrés Ferreira en la ciudad de Buenos Aires. Pero un aficionado nada más. Lo que ocurre después, se me identificó mucho con el tema del ajedrez porque yo intenté Sí, apoyaste a... mucho, yo fui uno de los impulsores de la Liga Nacional de Ajedrez, Lo sabemos. un poco imbuido del espíritu que León Nainudel le dio a la Liga Nacional de Básquet. Traté de federalizar y bueno, sigue hasta estos días. Eso fue en la gestión de Nación, cuando yo fui subsecretario de Deporte de la Nación. Entonces, salí en muchos inicios de torneos, en partidas con Kasparov, con Karpov. Claro, con grandes jugadores. Y bueno, se hizo un mito alrededor de eso que inmerecido. Me quedé con tu arranque en la empresa de tu padre. ¿De qué rubro estamos hablando? Mi papá tenía una distribución de producto panificado, no sé si puedo ¿Vos qué edad decir la tenías marca. por aquel entonces? Y yo en el 82 había terminado, yo hice el servicio militar en el 81, Sí. soy clase 62, estuve muy Tenías cerca. 20 años. Sí, tenía 20 años. Y bueno, en cuanto me dieron la baja en octubre de ese mismo 81, después en abril hubo un reacuartelamiento producto del conflicto De con Malvinas. Sí, una nueva convocatoria. Bueno, no viajé, pero sí algunos compañeros del secundario, entre ellos hay un caído en Malvinas, compañero mío del secundario. Y bueno, terminado todo eso y ya con la temporada medio desarrollándose en el año 82, fui por intermedio de un amigo que conocí en el servicio militar, excursionista, pero digamos fui a despuntar el vicio, la rodilla me trató mal y desistí. Pero inmediatamente me tuve que hacer cargo de la empresa. No era una empresa, era una distribución de productos panificados, una marca muy conocida, no de la mexicana, de la otra. Sí. Y bueno, me dediqué a eso desde hasta los 38 años que empecé, no a militar, lo hacía desde los 14, pero sí mi primer lugar rentado dentro de la política fue a los 38 años, 17 años. Claro, pero participaba activamente por ahí desde más joven, Sí, adolescente. Yo vivía en Hidalgo y Díaz Vélez, donde todavía vive mi madre, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Caballito, Capital Federal. capital. Y en Olaye y Díaz Vélez, que es a una cuadra, estaba una unidad básica mítica que se llamaba La Obra de los Pueblos. Y en el año 76, con 14 años, miren en qué momento se me ocurre, de nuestro país, sí. fue un periodo muy corto, hasta que la unidad básica le pusieron una bomba. Y eran épocas difíciles de la militancia, pero bueno, después seguí siempre trabajando en barrios, alfabetizando, intentando formarme con los grandes referentes que tenía el peronismo de esa época. Y después tuve una actividad de militante de base durante todos esos años, hasta que bueno, en el año 99 comencé mi carrera política y en el 2001 conozco al gobernador Scioli. A Daniel. Sí, me quedé con el tema de tu primera incursión en la política. ¿Y viene de familia eso? ¿O a vos se te ocurrió? ¿O algún amigo? ¿Por qué Mirá, caes a una unidad básica? Yo tenía una familia, mi padre era español, de Orense, de la región de Gallega, y más allá de que Franco era gallego, fue uno de los principales focos de resistencia al franquismo, fue Galicia. Mirá vos. Y varios de los familiares de mi padre me comentaba que caían los camiones franquistas, levantaban a la reprimir. gente, la fusilaban directamente en la plaza del pueblo, ¿no? Así con esa crueldad. Sí, y mi padre, tenía un profundo sentimiento anticastrista. Tenía un primo que fue comisario del ejército republicano. A modo de anécdota te puedo contar que
que él fue, su madre le dio a luz al primo de mi papá en la bodega de su casa porque el padre estaba escondido. Mirá. Y estaba, digamos, en situación de clandestino. Claro. Y luego mi padre en el año 52 viene a la Argentina y él me comentaba que cuando llega acá en el año 52 empezó a trabajar en una empresa importadora acá en la Argentina. Época del segundo peronismo. Claro, y él, imaginen que él venía cuando él tenía 15 años, porque era del 21, estalla la guerra civil, la posguerra y luego 3 años de servicio militar en Casablanca, en África, que por aquel entonces ya había dejado de ser una colonia española, pero como sucedía con los japoneses que todavía no se pensaban que la Segunda Guerra continuaba, Claro, sí. bueno, ahí ya era posguerra, pero para no estaban muchos muy enterados. Claro. Entonces hizo 3 años en Casablanca, que pasó situaciones muy límite, y decide venirse a la Argentina. Cuando viene a la Argentina, él me contaba que un día jueves empieza a trabajar y sus compañeros de trabajo le decían: Gallego, tenés que ir a ver el Boca River y conocer la calle Corrientes. Mi padre no conocía Grandes Urbes. Claro. Entonces, bueno, él hizo caso, primero fue a la calle Corrientes. Sí. Él no podía creer, porque dice que a eso de la 1 de la mañana vio la puerta del Maipo que se abría y que salían cientos de personas que iban a cenar a la 1 de la mañana al restaurante. Claro. Que en Europa, en España no existía, digamos. Él me O por lo decía, menos ahí donde estaba él, ¿no? Entonces, y ahí se hizo profundamente peronista. Sí me vino esa ideología transmitida por él, ¿no? El profundo sentimiento antifranquista y anti cualquier régimen totalitario que pueda existir y peronista. Y con respecto... Y fue a ver Boca y River. Claro, eso te iba a Y decir. nunca más pisó una cancha hasta que yo... Igual me imagino de qué equipo se hizo por vos. Sí, se hizo de Boca, pero fue a la cancha y se asustó mucho con todo lo que pasaba y se le tiraban los caballos encima y dijo: yo a esto no vuelvo nunca más. Y volvió cuando yo ya estaba jugando al fútbol, en inferiores, que logré llevarlo algunas veces a alguna cancha. De hecho, tengo una anécdota con mi ídolo Brindisi y por qué mi idolatría por Brindisi. Yo tenía mi cuarto plagado de pósters de jugadores de Boca, ¿no? Y en el medio tenía una de Miguel, con la de Huracán, porque me fascinaba. Y por aquel entonces, faltando 20 minutos para que termine el partido, se abrían las puertas del estadio y dejaban entrar sin entrada. Pasó durante mucho tiempo, creo, tiempo. hasta Y lo de principios adentro de los 90. le gritaban mangueros Claro, a los sí. que entraban. Sí, después estaba la desaprobación del público. Y como yo vivía en Caballito, ahora Sí. actualmente vivo a 100 metros de la cancha de Ferro. Sí. Yo entré por la entrada de Martín de Gainza y me fui derecho al alambrado, era el año 73 del gran Huracán. Y me metí y me acerqué al alambrado, tenía 12 años yo. Y Babington tiró un córner y Brindisi se tiró y como se pasó, giró en el aire y le pegó de chilena y la colgó de un ángulo. Impresionante. Y se acercó al alambrado a gritarlo. Y yo lo tenía enfrente mío. Claro. Y ese día lo terminé de adoptar para siempre. Claro, Hace un año estuve con Miguel. Y le contaste ahora, la anécdota, me imagino. Y bueno, de esas él tiene millones. Claro. Ha sido uno de los grandes de la historia, pero yo quería a Brindisi desde el Huracán. Después cuando vino a Boca, Bueno, Más todavía. Bueno, está buena la charla con Alejandro Rodríguez. vamos a hablar mucho de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol, por supuesto, también de política, la relación también con los clubes de la ciudad, con Un par de gimnasia, con proyectos estudiantes, que tiene, de proyectos. nuevas leyes. Sí, que tienen que ver sobre todo con la tipificación o la nueva tipificación de los barras bravas, Sí. que puedan ser juzgados De de otra otra manera. Vamos a Veremos estar cómo hablando está ese de eso. proyecto, también le vamos a preguntar por la Previde, así que bueno, mucho para quedarse, para acompañarnos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida regresamos. 2 contra 1, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que
quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agustín propiedades, Agustín propiedades. Biogás, venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. Para concretar su proyecto, San Rafael construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael construye. Camino General Belgrano, entre 494 y 495. 471-1965. dos contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón. Abrimos el segundo bloque con Alejandro Rodríguez, como siempre auspiciado por la Municipalidad de La Plata y sus espacios recreativos, tanto del Bosque como del Parque Saavedra. Mirá. Bueno, volvemos. Me quería meter en el tema Sí. del fútbol, Sí. pero del fútbol desde su posición. Hoy en día no desde su carrera. De su y rol de como funcionario. Exactamente, como funcionario público, teniendo en cuenta el proyecto de ley que estás manejando y más que nada, cómo ves al fútbol hoy, si querés lo comparamos con 10 años atrás, con respecto a los barra bravas, a la violencia en el fútbol, al tema del público visitante. ¿Crees que hubo una leve mejoría? ¿Crees que desde que está la Previde el camino es otro? ¿O cómo lo ves vos? Mirá, yo lo que veo es que al día de hoy, en la génesis del nacimiento de estos grupos violentos que son los barras, Sí. que son bandas delictivas, no tienen otra Denominación. para mí. Hubo connivencia del sector político, gremial y dirigencial deportivo Sí. en la conformación de estos grupos. Sí, sí. Porque antes la violencia en el espectáculo deportivo estaba más vinculada a la cultura del aguante, de ganar un lugar determinado en la tribuna. Sí, o de un resultado opuesto, Claro, no tan armado, quizás. Claro, exactamente. Sí, pero o más de ganar disputa en el- la tribuna, más de Sí. disputa de sectores dentro de la tribuna. Y se podía dar afuera también, y en general era entre la barra de un equipo contra la la de de otro, otro, para claro. ganarle los trapos. Bueno, esa cultura que por supuesto yo no avalo bajo No, ningún punto no. de vista, pero que se podía interpretar Como más folclórica, si se quiere. sí, si se quiere. como una Sí, o más natural. causada pasión por los colores, pero había pasión real por los colores. Y sucedían hechos violentos que podían dejar algún resultado luctuoso, alguna muerte. Pero ahora eso cambió desde hace un poco más de 10 años, ¿no? Cuando esta gente se empezó a profesionalizar
cuando empezaron, por eso hablo de la connivencia dirigencial en todos los ámbitos, porque cuando uno ve a algunos barras lo ve en el ámbito del fútbol y en los actos políticos, o haciendo de seguridad de algún funcionario o algún gremialista, Sí. son los mismos actores. Sí, sí. Yo pongo el ejemplo por cercanía, porque más allá de trabajar aquí en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, yo soy porteño de la ciudad de Buenos Aires, y en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires están trabajando las barras de Boca y de Chicago, digamos. Sí, esto Si se es de arranca la conocimiento pulga, ladra y público. mueve la cola, sabemos de dónde sí. viene, ¿no? Cuando yo me hago cargo de la Previde, Sí. aclaro, a Previde, esa Agencia Provincial de Bienes en Deporte. Sí. Me parece el nombre de un antibiótico, Sí. pero Sí. entonces muchas veces la gente no sabe. Pero yo lo que planteé es que acá había dos situaciones a atender. La Sí. primera era darle a la justicia una herramienta eficaz que le permita que, una vez producida la detención, que se haya comprobado la pertenencia a estos grupos mafiosos más la comisión de un delito. Porque no basta con que vos seas hincha de un club, tiene que ser un hincha que aparte Haber se haya cometido. portado mal. Claro. Teníamos que tipificar esa figura porque en el tema futbolístico estamos viviendo como si viviéramos sin código penal en la sociedad. Es decir, yo no digo que la tipificación del delito de barra brava va a terminar con los barra bravas, pero va Sí. a cortar su accionar en primer lugar. Sí, es una deuda, ¿no? de la democracia, ni más ni menos. No sé, Sí, en algún momento porque- tuvo la ley de la Rúa que quedó también allí. Pero son leyes complementarias que en definitiva terminan siendo inocuas, porque los jueces sentencian por código penal. Claro. Entonces, imagínate una sociedad sin código penal, ¿no? Una sociedad sí. en la cual el Una ladrón anarquía. supiese que el delito de robo no existe. Si no está calificado. No es que al existir se acabaron los ladrones, No, pero sí seguro. el ladrón sabe que No no va puede preso, actuar ponele. con impunidad Ujú. porque hay un código penal que le va a caer encima en el caso de que se compruebe ese delito. Que es muy diferente a estigmatizar al hincha. Yo he ido a la cancha muchas más veces a ver que a participar del espectáculo y me crié con los dos públicos y haber tomado la decisión de dejar afuera al público visitante, de la prohibición del público visitante, es una medida difícil de tomar, que es antipopular, que es odiosa para el hincha de fútbol y que yo lo entiendo. Sí. Pero que el gobernador, el ministro de Seguridad y yo tenemos que actuar como dirigentes políticos y funcionarios. Entonces, si hay que tomar medidas antipopulares porque hay que tener responsabilidad, hay que tomarlas. Yo igual aclaro que la medida de la prohibición del público visitante no fue una medida vinculada a la seguridad deportiva, sino a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque nosotros en la provincia tenemos alrededor de 60 partidos por fin de semana, Sí. entre viernes y lunes, Sí. de todas las categorías AFA, no hablo del fútbol regional, No, de se los entiende. campeonatos. Bueno, solo fútbol AFA. En 60 partidos Sí. vos necesitas entre 8.500 y 10.000 efectivos policiales para cubrir no solo el operativo policial, sino los traslados. Claro. Sí, sí, sí. Y no solo los traslados intraprovincia, sino que los clubes que atraviesan nuestra provincia para ir de la ciudad de Buenos Aires a Córdoba o a Mendoza, también Tienen que ser Porque de acompañados. hecho los planteles van con policía, los árbitros van con policía, Entonces, las era- barras tienen que también tener Ser algún... hay que custodiadas. custodiarlos. Sí, sí. Entonces, era tal la desmesura en la cantidad de efectivos que vos tenías que destinar al fútbol por fin de semana, que los delincuentes son delincuentes pero no son tontos. Entonces, si hay partido en Morón, van a robar el 3 de febrero. Claro. Si hay partido en la ciudad de La Plata, se van a robar a cualquier otro lado. Entonces, teníamos el efecto manta corta, es decir, si vos tenés Sacás de un 10.000 lugar, efectivos ujú. afectados al fútbol, estás desprotegiendo Otro otra lugar. vasta zona de la provincia. Claro. Entonces eso fue seguridad pública, no deportiva. Con el advenimiento de los 10.000 nuevos efectivos que egresaron de las escuelas descentralizadas de policía el año pasado, más las policías locales que Scioli está implementando en todos los Abasteciendo. municipios, tendríamos resuelto ese tema. El problema que no tenemos resuelto todavía es la tipificación del barra en una ley que nos permita evitar el efecto Lo que vos estás puerta giratoria. Bueno,
Y mientras llega la comida... ¿Ha llegado la comida? Sí. Qué buena pinta. Un plato bastante particular. Sí. Churrasquito de cerdo a la alcaparra. Mirá vos. Hace Hecho- rato que no como alcaparra. Sí, La voy a hecho por probar. el Rulo. Sí, Qué personaje el Rulo. un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Digno amigo de, No tiene ni un pelo, de no. Stani, ¿no? Y la última, ya para cerrar Sí. este segundo bloque y terminar, ¿no?, con este tema. Sí, igual que era un montón de aristas abiertas Sí. para seguir profundizando. Pero uno cuando, bueno. no sé, uno como aficionado del fútbol, que nosotros, bueno, cotidianamente vamos a la cancha, quizás de otro lugar, pero convivimos con eso. Y hoy en día, solamente con el público local, sigue habiendo inconvenientes. Digo, ¿cómo ustedes cuando se ponen a debatir o a idear cómo contrarrestar esto que pasa? Porque, por ejemplo, en Inglaterra se pudo con los hooligans. Sí. Acá, ¿por qué todavía no se puede y no se está cerca tampoco? Sí, en Inglaterra se pudo, pero dicen que va solamente la clase alta, por ejemplo, al fútbol. Que radicaron a la clase media o la clase baja. Que acá sería difícil. Pero se llenan todas las canchas. Sí, sí, de gente de Sí, clase pero alta, acá que mucho puede mejor. pagar un abono caro. Es decir, ahora ya estaría hablando más Sí. en términos políticos, pero en un país que está ampliando derechos, Claro. entre ellos creo que una de las grandes conquistas es el fútbol para todos, Sí, dejar afuera al que alimenta, eso pasa habitualmente, bueno, ustedes han Igual con estado lo- en los con lo- mundiales, ¿no? Sí, obvio. Con los Hacer precios- una determinada gente que no es la que va A la al cancha, fútbol todos los exactamente. domingos. mucho glamour alrededor del fútbol, pero también Igual después con lo- eso se siente en el clima que hay dentro del estadio. Tal Nunca cual. es el mismo a un partido Sí, sí, con, sí. con el público. de Igual con verdad los del precios también, de alguna manera, se le complica a la clase media y a la clase media Sí. baja, porque hoy en día la popular está cara. fútbol. Sí, Un equipo que juega Copa, por ejemplo, y tiene que ir a 3, 4 partidos por mes, es un presupuesto. ¿Tenés hijos? sí, Es un presupuesto. muchos. No era una pregunta, digo, si tenés hijos, digo. Sí. A ver, la experiencia de los hooligans Sí. en Inglaterra es muy rica. Yo, en la confección del proyecto que nosotros realizamos, hicimos un estudio. Es material de legislación estudio, claro. Comparada, porque Ujú. yo siempre le digo a mi equipo, digo, seguramente que la situación en la que nos estamos atravesando nosotros, ya alguien la atravesó antes, veamos donde hay alguien que la supo resolver con éxito y Ujú. confiemos, digamos, ¿no? Claro. No hay que tener pudor con eso. Seguro. Lo que sigue las experiencias en otros lugares a veces no son trasplantables Sí, 100%. exactamente igual. Hay cosas que se pueden. Vino acá Chris Woolley, que fue el Sí. Uno de los el hombre artífices. que, Ujú. claro, Ujú. que en la pelea contra los hooligans, cuando en Que radicó Inglaterra los hooligans. lo sacaron de las competencias internacionales, Sí. ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero cuando él estuvo dando la charla, tiró un par de tips y que yo en público no me atreví a contradecirlo por no dejarlo Sí, mal parado, no, sí, fuera de lugar, pero sí. después él planteaba, por ejemplo, ellos le había dado muy buenos resultados que empleados del club Sí. ejerzan la seguridad adentro, desde un lugar que se entiende, Sí. más conciliador, más coloquial. Sí. Yo le decía, pero ¿sabes qué pasa? Que los empleados de nuestros clubes son los propios barras. Porque Claro. ya Muchas en veces- eso tenés una enorme diferencia. Claro. En el contexto social de los hooligans y los barras bravas, Hay también, condiciones diferentes. los hooligans tenían un inconveniente que era que cuando iban presos y quedaban detenidos un par de días por un hecho violento, temían perder su trabajo porque era toda gente que tenía Claro. Que no empleo vivía y del fútbol. familia. Que no Claro. vivía del fútbol. Estos que yo digo, que no es el hincha de fútbol y siempre mantengo Sí. sobre la diferenciación con el barra brava, Sí. trabajan de barra Lucran brava. con el. Claro. Claro. Pueden ir presos un mes, un año, siguen conduciendo de intramuros. Sí, sí. Hay casos Eso- testigos de entonces, ello. claro, es Sí. muy difícil eso. Yo no creo que es imposible, porque aparte si yo considerara Que es lo imposible, me te quedas en pidió- tu casa. que lo que me pidió el gobernador es imposible de llevar adelante, renuncio. Claro. Yo creo que se puede. Pero bueno, hay que sumar voluntad. Vos me preguntaste al principio si se había avanzado. Yo creo que en algunas cosas sí. Hoy ustedes que van a la cancha saben que la mayoría de la gente los individualiza y no los Sí, quiere. enseguida, sí. Y no los quiere. Lo señala. Ujú. Se han tenido que soportar que por culpa de ellos y de los negocios que ellos defienden, que no es otra cosa, ellos defienden su botín, Sí. no son más hinchas que cualquier hincha, además son menos hinchas, porque si tienen que perjudicar al club
para tener un beneficio personal, lo hacen. Ujú. Entonces se han tenido que aguantar que su club sufriera penalizaciones económicas en algún O a la puerta momento, cerrada, sí. o puertas cerradas, o directamente cerrado Sí, o el pérdida de estadio, puntos. o pérdida de puntos. Y la verdad que hoy lo que hemos logrado es, yo creo que los dos avances más sustanciales son Sí. el rechazo de la gente, con lo cual creo que ahora hay una masa crítica que va a acompañar Que toma la conciencia. pelea de quienes tenemos esa responsabilidad contra los barras, Ujú. por un lado, y por el otro, otra cosa que ha sucedido en estos últimos tiempos es que ya no hay dirigentes deportivos que nieguen el que los conocen. El vínculo. ¿Cierto? Yo he tenido con un dirigente muy encumbrado, un club muy encumbrado de la Argentina que está en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Ustedes sabrán de quién les hablo. sí, me imagino. Que se enojó mucho conmigo cuando yo dije que había algún grado de connivencia, y que luego en una indagatoria con un juez delante, en donde uno ya ahí no puede Mentir. andar mintiendo, pasó de no los conozco a conozco a algunos, a que había algunos que eran empleados del club. Entonces yo creo que ahora la sociedad ya no, como tantas otras cosas, por suerte, la sociedad ahora no se queda con una sola versión, coteja, busca información en otros lados, y es mucho más difícil que se la engañe. Bueno, vamos a comer porque Vamos se a enfría la comer, comida. sí, hay más para Y tiene una preguntarle. pinta bárbara. ¿Estás con hambre? Y un poquito. Un poquito, y sí. Y sed. Hacemos una pausa entonces y enseguida volvemos, regresamos con el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez. 2 contra 1, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agostinelli, propiedades, Agostinelli, propiedades. Biogás, venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo, reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Avanza la obra de remodelación y ensanche del Camino Rivadavia. El proyecto comprende trabajos de suelo, relleno del terreno, más pavimento de hormigón. Un separador central, donde se colocarán las columnas de iluminación, banquinas de ambos lados y bicisendas. Además contará con colectoras para los vecinos frentistas y la respectiva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. La obra transformará al Rivadavia en una autovía de 4 manos, permitiendo un acceso más fluido de tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco.
Abrimos el tercer bloque con Alejandro Rodríguez, como siempre, auspiciado por la gente de Agostinelli Propiedades, allí en 4, 41 y 42, como siempre decimos, donde compra y alquila el que entiende. Sí. No dejamos Casi ni nada, rastros. casi nada. Bueno, Muy Alejandro bueno. dejó alguna papa. Sí. Alguna papa ahí dando vuelta quedó. El cerdo de la carnicería Jorge, Como- nada. como siempre. La mejor carnicería de La Plata, allí en Y el vino. 1954. Sí, y el vino de la Biblioteca City de acá nomás, Ujú. que le dije que Sí. venía Alejandro Rodríguez con su gente. Y me Sí. dijo, llévale un vino de regalo a cada uno. Muy bien. Así que ya tenemos el regalito de la Biblioteca Citibel. Muchísimas gracias. ¿Te tratan bien acá en La Plata? Muy bien, la verdad Lo- que sí. ¿Los clubes te tratan igual? Sí. Hemos podido construir una relación de mutua confianza. Yo, si bien llegué aquí a la ciudad de La Plata en el 2009, mi gestión vinculada al deporte, 2001 por allá. claro. Ujú. Entonces, la relación con las dirigencias de los clubes viene de allá. Y entonces, de hecho, la decisión de Scioli de poner la Previde en el área, en la Secretaría de Deporte, obedeció justamente a pretender utilizar en el mejor de los sentidos el vínculo que construimos en todos estos años con la Claro. dirigencia. Antes estaba el Ministerio de Seguridad, cuando Claro. era el Coprocede, me acuerdo Sí, allá. sí, yo recuerdo que Scioli me dijo, vos perseguís barras, no persigas dirigentes. Claro. De hecho, vos arrancás más o menos en estos cargos relacionados con la política del deporte, con un cargo similar al que tenés hoy en la Secretaría de la provincia, pero solamente de la ciudad autónoma. Exactamente, sí. Vos eras Ahí es donde conozco a subsecretario, Scioli, claro, de deportes. de deportes, pero de la ciudad. Bueno, primero voy a tirar el PNT de Galia Sí. y después le voy a preguntar por una persona que no vamos a pasar por alto Sí. y que seguramente ya ha tenido alguna reunión. Pero antes te cuento a vos también, porque Debe recién te tener pregunté, hijos. Ujú. recién tenés hijos, Sí. estás en pareja. Bueno, Galia, ahí en 49, entre 8 y 9, en el centro de la ciudad de La Plata, tiene una nueva promoción con el Peugeot 208. 1.5, 5 puertas, 185.000 pesos en cuotas de 2.200 en pesos fijos y sin interés. ¿Qué te Bien, parece? Bien, muy bien. Entrega asegurada en la 4, en la cuota 4 o en la cuota 10. Así que venís con la cuotita, no te lo ofrezco a vos porque sé que andás con chofer. No, pero está mi hijo por ahí. Es más, Lo va a querer. es más, Sí. Maxi Bausi, Sí. de allí de la sucursal de Galia, Ujú. no me lo trajo hoy, pero Sí. me va a traer un reloj muy lindo, Sí. lo elegí yo, Ujú. al stand de ahí de Galia, Ujú. y el primer comprador del plan Sí. que vaya de parte de 2 contra 1 se va a llevar ese reloj. Muy bien. Así o sea, que- el primer comprador del 208 Se en va a este llevar- plan magnífico se Sí. lleva aparte un reloj, gentileza a la gente de Galia. Exactamente. Bueno, no Bueno. habíamos mencionado a la gente de Saint Mitchell, que como También. siempre ya nos tomamos 2 botellitas cada uno. Sí, obvio. Y ahora te voy a preguntar, porque se desprende, ¿no?, de la relación con los clubes de La Plata, tu relación con Verón, si ya te juntaste, En este nuevo rol de En Verón, este nuevo Como- rol, ¿no? Como presidente, claro. ¿qué Sí. te pidió? ¿Qué le pediste? No, mira, yo le tengo mucha estima personal a Sebastián porque cuando yo llegué a la gestión en el año 2009, llegué en el mes de septiembre y la final de los Juegos de la provincia son habitualmente en Mar del Plata, la final provincial Claro. en Mar del Plata es en octubre, así que estábamos muy sobre la hora de la final provincial y yo entendía que los juegos no solamente teníamos que tratar de ampliar la base de participación de jóvenes y de abuelos en los juegos, partiendo de la convicción que yo abracé desde siempre cuando me acerqué al deporte, que el deporte es un derecho y que los estados, provinciales, municipales, nacionales, nos tenemos que constituir en Para garantes garantizarlo. del efectivo cumplimiento de ese derecho. Ujú. Pero más allá de saber que eran unos juegos muy participativos, que había mucha cantidad de inscriptos y demás, nosotros queríamos que los chicos a través del deporte pudieran ir incorporando algunos valores esenciales para su desenvolvimiento después como personas, deportistas, Sí, como como seres humanos. Entonces yo necesitaba, de ahí a que, bueno, tenemos una madrina de los juegos que se ha constituido en madrina vitalicia de nuestros juegos, que es nada menos que Estela Carlotto. De alguna manera ella en cada edición, cada año viene a acompañarnos a Mar del Plata y
bueno, tratamos de crear conciencia en los chicos de que los derechos humanos deben ser respetados y de la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, etc. Y yo necesitaba una figura Del deporte. Que expresara esos valores. Y imagínate, esto era 2009, hacía poquito había salido campeón de América. Claro. Yo ahí, hasta ese momento, no lo conocía a Sebastián. Estaba en la selección porque estuvo en el proceso de Maradona y fue Claro. al Mundial 2010. Y yo no... Y pensé en él y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Y Claro. lo llamé y me preguntó cuándo, dónde. Y la verdad que mis expectativas eran mínimas porque no pensé que Iba a ser estuvo. tan fácil. Y no solo estuvo y por nada, simplemente por deseo de colaborar, por extendernos, no solo a mí, sino al gobernador Cielo, un cheque en blanco. Y yo eso es algo por el que voy a guardar una gratitud eterna por Sebastián, porque sabemos quién es Verón. Pero también hay en gimnasia gente de primera, como por ejemplo Pedrito Troglio. Yo en circunstancias parecidas también lo Un fui a fenómeno, buscar. Troglio. Un amigo de la casa Es un también. tipo Excepcional, sí. excepcional. Abierto para todo. Vino a dar charlas al estadio a entrenadores de fútbol infantil y le hablaba esto de desdramatizar el fútbol, de bajar las expectativas para que los chicos lo disfruten y no lo sufran, todo el proceso hasta llegar a ser futbolistas o a cualquier otra cosa, porque la vida no se termina en el fútbol. Seguro. Pedro también es un referente que yo destaco mucho. Bueno, y cortamos un poquito con el tema de los clubes de La Plata porque ya está Nuestra compañera, exactamente, Agustina Rizzo, a quien le damos la bienvenida. Llega Alejandro para hacerte una pregunta quizás no tan deportiva, no tan... Es para hacérsela en el corte, ¿no? rígida. Sí, un poco fuera de foco, así se llama. Fuera de foco se llama la sección, Sí. exactamente. A ver. Sí. Alejandro, haciendo un paralelismo entre dos mundos en los que damos fe que tenés ávido conocimiento. Para vos, ¿qué es lo que seduce más a las mujeres? ¿Ser político o ser deportista? Aparte él fue. No. Claro. Fuiste futbolista Sí, sí. y hoy sos político. Ser exitoso. Ser Si exitoso. sos un deportista mediocre, No tenés chances. lo mismo si sos político. Me Claro. parece que depende cómo te vaya. Muy bien. A mí me ha ido mejor en la política que en el fútbol. Ahí quería pero me ha llegar. estoy retiradísimo. Como varios, como nosotros. Sí, Como yo por lo menos. me parece que un poquito se puso el cassette, pero Sí. igual quedó. No, es que es La verdad. respondió. A ver, yo la tomo como que para vos, o según tus vivencias, se gana más como político. Digamos que sí. Creo que sí, se gana sí. más desde el punto de vista intelectual también, ¿no? Porque uno puede... Me da la Aparte ¿no? es más corta la carrera. Es más corta la carrera, es verdad. Se te termina la Bueno, pero carrera. vivís el recuerdo y podés seguir robando Sí, con los videos. Sí. Con los VHS. La voy a tirar como Clavito Zacarías, no afuera de la cancha, al balcón del edificio. En este momento, desde hace ya muchos años, No se habla de otro tema. no. Bueno, muy bien. Ah, bueno. Quedó clarísimo. Quedó Sí. clarísimo entonces que ser político quizá Garpa tiene más. Trae garpa buena más que ser recompensa. futbolista. En segundas Sí, circunstancias. quizá la Yo creo que hay más respuesta temas la- que charlar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que hay más temas que charlar. Sí, hay futbolistas o deportistas que que tienen una... Recién hablábamos de dos ejemplos, son gente Culta. muy formada. Yo creo que en eso se avanzó muchísimo, ¿no? Sí. Ahora hay un roce y Yo ayer veía en la previa del partido de Champions del Barcelona y el Bayern Múnich, lo veía sentado antes del partido ¿A Guardiola? No, a Xavi. Ah, Y yo Xavi. decía, es un empresario de una multinacional. Después lo ves con los cortos y es un talento que yo me fascina como juega Xavi. Pero vos lo ves, digo, no parece el estereotipo del antiguo futbolista que tenía otras características, ¿no? Sí. Yo creo que se ha mejorado. Yo creo que las sociedades avanzan. En general, lo del todo tiempo pasado fue mejor es una falacia. Preguntar a la gente que vivió, ya no podemos tener ese testimonio, pero antes de la penicilina, y me vas a decir si era mejor hace muchos años que ahora. Bueno, Bueno. gracias Alejandro. No, gracias. Quedó clarísimo. ¿Hacemos la última tanda? Vamos. Y se viene el sapo. ¿Cómo estás para el sapo?
No, ni Te mal jugás ni- un fin de ¿Viste semana cómo dicen en Mar de las algunos Pampas? ni frío ni calor, 0 Sí. grados. Bueno, yo nunca jugué, así Mejor. que Bueno, en una de esas. Te va bien. Hacemos una pausa, ya venimos. 2 contra 1, porque así se vive el fútbol. Te llevo en el corazón. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agostinelli, propiedades, Agostinelli, propiedades. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano, entre 494 y 495. 471-1965. Avanza la obra de remodelación y ensanche del Camino Rivadavia. El proyecto comprende trabajos de suelo, relleno del terreno, más pavimento de hormigón. Un separador central, donde se colocarán las columnas de iluminación, banquinas de ambos lados y bicisendas. Además contará con colectoras para los vecinos frentistas y la respectiva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. La obra transformará al Rivadavia en una autovía de 4 manos, permitiendo un acceso más fluido de tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo, reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Abrimos el cuarto y último bloque en vísperas del sapo. Ya con el postre. Y nos quedan alguna que otra preguntita, porque quedaron temas, ¿no? Quedaron en realidad Dando muchas vueltas. preguntas, pero bueno, el tiempo no nos acompaña en este sentido. No. Y si pusiéramos un ratito de, sería- de las tandas, sería mejor, más divertido. hacemos un Más programa de divertido. 3 horas. Más divertido, sí. ¿Le querías preguntar algo vos? No, sí, el tema del público visitante, porque es algo que se reclama permanentemente, quizás por ahí el común de la gente no lo entiende, no encuentra explicaciones por las cuales el público visitante no va a la cancha, pero bueno, una explicación inmediata que yo a veces le doy es si no se puede controlar a la propia hinchada, porque ahora hay varias fracciones dentro de una misma hinchada, imagínate intentar controlar a varias fracciones de una misma hinchada y encima enfrentadas. Sí, Digamos, es muy difícil, hoy por lo que vivimos me parece que, no sé si está la idea, la intención. No, a ver, como les comentaba antes cuando tomamos esa decisión, Guilloncito que es odiosa, es antipopular, Sí. pero había que tomarla porque se había llegado a límites intolerables ya. Sí. Para muchos es simplista, pero debe haber pero argumentos bueno, para sostenerlo. Bueno, es lo que yo te planteaba respecto de la cantidad de efectivos asignados que te generaban el efecto de la manta corta, ¿no? Claro. Es decir, vos le tenés que plantear a la gente, El tema de la seguridad si quiere pública. que haya policías custodiando a los micros en donde van los barras, sabiendo quiénes viajan en esos micros y a qué viajan. A todos nosotros nos ha causado mucha bronca ir con tu auto o con cualquier medio de transporte y verlos custodiados, es decir, yo quiero que me cuiden a mí, ¿no es cierto? No, a mí que seguro. voy con mi hijo o Seguro. con mi esposa. Sí. Entonces... Pero digamos, estamos transitando un camino de regreso al público visitante. Sí. ¿O crees que por un tiempo No, a ver, prolongado... yo
siempre decía, ante esta pregunta siempre digo lo mismo, no es que Scioli o yo tengamos algún tipo de perversión por la cual le queremos arruinar la fiesta del fútbol a la gente. Los dos somos futboleros, crecimos viendo el fútbol con las dos parcialidades, así que nosotros vamos a considerar que el fútbol está definitivamente normalizado el día que se puede ir en paz, con garantías de seguridad para la gente y con todos los que quieran ir a ver el espectáculo. Que de hecho, a la hora de hablar de folclore, no es solamente el público visitante. Uno antes, yo me acuerdo, década del 90, por ejemplo, clásicos con las dos parcialidades, con papelitos, con los rollitos que tiraban la tribuna, con pirotecnia. Digo, ya no hay nada de eso. Casi que no te dejan entrar papelitos. No sé cómo es hoy en día, pero me parece que no. Sí, nosotros, insisto, vamos a sentir que el público, el fútbol está normalizado cuando efectivamente tengamos los públicos. Para eso debemos dar hay una decisión del gobernador que la tomó este mismo enero en una reunión que tuvimos con el titular de la AFA, Luis Segura. Y que fue ratificada en una reunión que tuvimos hace 3 días, el titular de la AFA, en la que vamos a hacer una vuelta progresiva del público visitante, no masiva, no de todos los partidos, sino se va a elegir un partido por fecha, con criterios diversos, ¿no? La infraestructura, la seguridad de la infraestructura deportiva, porque hay estadios que son seguros y otros no, más permeables que otros, antecedentes de hinchadas, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de asistentes, privilegiaremos también que sea el partido, en la medida de lo posible, el partido más convocante de la fecha, para reeditar la experiencia que tuvimos en el verano, en el que pudimos organizar todo el torneo de verano, en el que hubo varios de los clásicos más importantes, creo que sacando, no quiero herir susceptibilidad, hubo el de Córdoba, pero hay en Tucumán también hay en todo el país, pero digo, estuvo el de la Ciudad de La Plata, Gimnasia de Estudiantes, River, Independiente y Racing, y los cruces, y todos eran partidos de mucha convocatoria y no hubo problema. Me decían, ¿y por qué en el verano se puede? Se puede porque es un solo partido en un solo estadio, un solo operativo en una sola ciudad. Cuando vos tenés 60 partidos con entrecruzamiento de parcialidades, ahora se está hablando del partido de mañana, es en Racing y en Boca. Es un problema organizarlo. Es un problema organizarlo, porque ya no es entre los que juegan, vas a tener no solamente parcialidades de cada partido, sino que encima vas a tener la hipótesis del conflicto, del entrecruzamiento entre la hinchada de Boca y la de Racing. Por último, porque se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir al sapo. El proyecto de ley también tiene en cuenta el tema de la reventa de entradas. A mí me tocó estar en el Mundial en Brasil y algo hablamos también fuera de cámara, que es muy complicado, ¿no? Combatir la reventa de entradas cuando la revenden la gente que en realidad es parte de la que tendría que, de la organización, o en este caso de AFA, mismos periodistas también, gente que acompaña un plantel en ese caso el plantel de la selección argentina. También lo mismo, llevado al rubro doméstico, pasa con los clubes. Sí, nosotros en el proyecto que nosotros enviamos, nosotros le damos la misma responsabilidad y penalización al que enajena el bien, al que vende la entrada, que puede ser cualquiera de los actores que vos nombrabas recién. Un dirigente. O un simpatizante o quien fuere, al que se le encuentre en esa situación flagrante de venta, y al proveedor, es decir, que llegado el caso, se pueda comprobar que vos que la vendía, te la proveyó él, le cabe la misma pena, que en general es lo que me costó a veces varias discusiones con algunos dirigentes, que alguien la tiene que proveer, porque cuando nosotros igual estamos... un operativo, parás un micro y vienen todos con entradas, y no son apócrifas, son entradas reales. Igual estamos en la misma discusión que estábamos hoy con el tema del proyecto de ley y para qué es. En el Mundial se comprobó, y de hecho él lo reconoció, Luis Segura, que había estado con el tema de las entradas, pidió disculpas, se hizo responsable y sin embargo hoy no está preso, sino que preside AFA. Mirá, yo creo que si hay algo que no podés hacer es legislar hacia atrás, ¿no es
Sí. Pero sí tomar esa experiencia para diseñar algo, una ley que acompañe la coyuntura actual. Cuando yo pretendía hacer una modificación al Código Penal argentino, siempre decía, el Código Penal argentino es de 1921. ¿Cómo iba a estar contemplado el delito de barra brava cuando todavía no existía el profesionalismo? Claro. La gente iba de traje a la cancha. Sí, no había hechos de violencia. Tampoco existía el delito de narcotráfico y hoy, infelizmente, tuvo que ser incorporado. Es decir, uno tiene que, respecto a lo que vos planteabas recién, si estuviese en vigencia esta ley, podríamos de esa manera caer sobre quien fuere. Yo no personalizo si es dirigente, si es periodista, si es funcionario público, al que le quepa el sallo. El tema es, insisto, dotar a la justicia de una herramienta eficaz que permita que cuando se dan estas situaciones, cuando uno está preso, se quede preso y no recupere la libertad con una contravención que ni siquiera le prohíbe o le impide la posibilidad de en 15 días volver a estar en el estadio. Perfecto, clarísimo. ¿Vamos al sapo? Vamos al sapo. Como siempre auspiciado, siempre auspiciado por la gente del Rayo, 7, casi esquina 69, el canje de bicicleta, como siempre. Llevás la bici vieja, te llevás la nueva, la mejor bicicletera de la ciudad, el Rayo. Bueno, ¿ya estamos preparados para el sapo? Sí. ¿Cómo te estuviste? No. Te inhibió un poquito con la... Calentar. Sí. Hoy pasó al revés, porque ha pasado que el invitado dice, bueno, yo quiero practicar, tira un tirito y mete un sapo. Y no me lo grabaste y no te lo grabamos, está practicando. No, me muero. Bueno, acá pasó al revés, vos lo viste. Sí. Así que da fe. Vamos a tratar de repetirlo. Va Espinosa. A ver la primera. Como siempre los juegos de Dakar, ¿no? Allá en 529, 7 y 8. Me agarró el miedo escénico. Ay, qué fea es. Fuera de la cancha. ¿Cuánto hizo? 20. 20 puntos. ¡Opa! Esa fue linda. Muy fuerte. Entró, 20 puntos. Estamos igualados. Empaté. 40. Vamos. Compito Bueno, contra... Tiene que meter por lo menos 40 para empatar. 40 Hay un puntos. desempate. Cómodo. Sí, y me están mirando con mala cara atrás. Miren los ricos, todo. 20. No. No. 20. Bueno, ganó por ahora. Ganó. Igual 40 puntos es un montón. Sí, es mucho. 40 puntos, créeme que es un montón. De 3 tiros, 40 puntos, igual ¿El sapo cuánto es? 600. 600 puntos. Igual no te vas a ir con las manos vacías porque, mirá, gentileza de la gente de Lamberti Joyas, un relojito. ¿Por qué? Relojito. Nosotros siempre, por lo general, damos un llaverito con el escudo de estudiantes o de gimnasia y las iniciales, pero como vos no sos ni de estudiantes ni de gimnasia, la gente de Lamberti te manda Nadie va a decir. un relojito, De gimnasio porque se lleva el reloj. Claro. como siempre, y la gente de Level One, bastante moderna, me parece que un hijo tuyo se... Para un hijo. Con un bueno, dibujito atrás, por ahí anda algún- Montevideo y Claro, 15 exacto. en la localidad de Berizo, y como siempre, la Vinoteca Citibel, Agostinelli y Las Pintas, porque ya te van a invitar igualmente, pero bueno, te llevas un voucher de una cena para 2 personas. Qué maravilla. Bueno, ¿La pasaste va a bien? ser muy bien, la verdad que sí, muy cómodo y Muchas una gracias. linda charla. Bueno, Te agradecemos Política y nosotros. fútbol, mis dos pasiones. ahí está. Pasó Alejandro Rodríguez, nosotros nos vamos. Chau, chau.